Buenos días. Se da inicio a la audiencia pública dentro del proceso ejecutivo singular, radicado bajo el número 760014003001 2012-00261, promovido por el Condominio Campestre Cerrado Las Vegas, en contra de Francisco Javier Velasco Vélez, con el fin de adelantar la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso para alegatos de conclusión y sentencia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo PSA 15-10444 del 16 de diciembre de 2015, mediante el cual se establece el protocolo en las salas de audiencia. Para tal efecto, se advierte a los asistentes e intervinientes el debido decoro y respeto que deben conservar. Por consiguiente, deberán obedecer las órdenes impartidas por la señora juez, ponerse de pie cuando ella ingrese o se retire de la sala, permanecer en lugar dispuesto para cada uno, salvo cuando deben desplazarse para intervenir en la audiencia. Asimismo, solo podrán hacer uso de la palabra cuando la juez que la dirige lo autorice. El público deberá permanecer en silencio, no podrá realizar señas o manifestaciones en la audiencia. Igualmente deberán mantener apagados los aparatos electrónicos como radios, teléfonos celulares o cualquier aparato que distraiga o interrumpa el curso de la misma. Sin perjuicio a la claridad y vehemencia debida, los intervenientes deberán emplear en sus intervenciones un tono de voz adecuado, actitud decorosa y respetuosa para con los asistentes, la señora juez y otras personas que asisten a la audiencia. Está prohibido fumar, hablar e ingresar alimentos en la sala de audiencias. Solo podrán hacer uso de las palabras o podrán retirarse de la sala antes de que la audiencia termine, cuando el juez que la dirige lo autorice. Preside la audiencia la doctora Diana María López Aguirre, juez primera civil municipal de Cali. De pie, por favor. Buenos días a todos y todas en la ciudad de Cali, departamento del Valle, siendo las 9:44 de la mañana de hoy, martes 11 de octubre del 2016, día y hora señalados previamente en auto de sustanciación número 970 del 7 de septiembre pasado. El Juzgado Primero Civil Municipal de Cali Valle se constituye en audiencia pública con el fin de adelantar la diligencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, solamente en lo que tiene que ver con oír los alegatos de las partes y dictar sentencia dentro del proceso ejecutivo singular radicado bajo el número 760014003001 2012-00261, promovido por el Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima en contra del señor Francisco Javier Velasco Vélez. Vamos a proceder entonces a identificarnos los comparecientes indicando el nombre completo, el número de documento de identidad, la tarjeta profesional si es del caso y la calidad en la que comparecen al proceso. Muchas gracias, señora juez. Buenos días para usted y los asistentes a esta diligencia de audiencia. Mi nombre es Jorge Fernández Mayorga, soy apoderado judicial del Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima. Mi tarjeta profesional es la 147864, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Mi cédula de ciudadanía es la 79389-302, expedida en Bogotá. Para asuntos de notificaciones, establecida la carrera cuarta número 1155 del edificio Banco Bogotá. Muchas gracias. Buenos días, señora juez. Mi nombre es Jorge Luis Henao Castro, soy representante legal del Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima. Mi identificación es el número 16673-763 de Cali. Buenos días, señora juez. Mi nombre es Francisco Javier Velasco Vélez. Mi cédula es 1476167. Mi tarjeta profesional es 15433. Soy el demandado y como abogado la ley me permite representarme a mí mismo.
Mi dirección es la calle 17, número 85644, bloque 5, apartamento 602. Tengo como correo Francisco Velasco 2009 gmail.com y recibiré notificaciones en esa misma dirección. Gracias. Gracias. Atendiendo la obligación que señala el artículo 132 del Código General del Proceso de hacer control de legalidad vencida cada una de las etapas de esta judicatura debe anotar que no se vislumbran vicios que puedan desencadenar nulidades dentro del presente juicio coercitivo, por lo cual es procedente seguir adelante con el trámite de que se trata. Esta decisión queda notificada en estrados. Como ya referí, el objeto de la presente diligencia es adelantar la audiencia de que trata el artículo 373, siendo lo primero entonces oír los alegatos de las partes. Para el efecto entonces le concedo el uso de la palabra al doctor Jorge Fernández Mayorga para que en el plazo máximo de 20 minutos presente de manera oral sus alegatos ante esta audiencia. Señora juez, muchas gracias. Debo iniciar este relato en la forma como el despacho aborda el proceso. Y entonces me refiero al auto interlocutorio 0975 de allá del mes de mayo del año 2012, del día 23, cuando en el mismo se resuelve mis peticiones de la demanda y se establecen las sumas que el demandado para la fecha estaba adeudándole a la copropiedad. Igualmente, para el literal B, se habla de las cuotas de administración extraordinarias, sanciones y multas y demás comunes que se impongan y se causen a partir de la demanda. Para el literal C, el despacho en esa época se refiere a los intereses de mora, liquidados desde la fecha de su exigibilidad en cada una de las obligaciones en mora. Y seguidamente el numeral segundo ya habla de costas que no es el momento para presentarlas. Frente a las excepciones que propuso el demandado, debo decir lo siguiente. Inexistencia de la obligación, así lo titula, de febrero del 2004 a octubre del 2004 y noviembre del 2004 a febrero del 2006, abonos, temeridad y mala fe. Despacharé estas cuatro excepciones en forma conjunta toda vez que ellas tienen el mismo sentido exceptivo. Señora juez, no le asiste razón al demandado ahora queriendo confundir al despacho indicando que el pago de periodos anteriores que ahora se le está cobrando nuevamente, pues con una mirada del estado de cuenta del demandado aportado en su momento procesal se observan los abonos realizados por el demandado. Basta mirar el signo menos, que significa descuento, para demostrar que mi representado sí realizó el ajuste a la cuenta del señor Velasco en cada uno de los momentos realizados al pago. Con una operación simple matemática que resulta de sumar lo que se consignó por el demandado y aportado a folios 11 y 13 de su memorial exceptivo de previas, la operación resulta para calcular una suma que, así lo repito, fueron abonados como se observa en el estado de cuenta presentado con el acervo probatorio. Debo señalar, para evitar confusiones, que el cheque aportado por el abogado Velasco Vélez, demandado, a folio 27, por valor de 2.762.895, no corresponde al total del pago de abono de su estado de cuenta, como ahora lo quiere hacer parecer, pues el estado de cuenta que se discute, no de manera necia, repito, se observa que en el mes de marzo del año 2008, el abono a lo que correspondió al condominio, que fue la suma de 1.590.400, los cuales se encuentran abonados a su estado de cuenta, el resto del dinero fue en su momento tenido en cuenta como resultado del proceso a los emolumentos allí consagrados en el resultado procesal.
consta en la declaración que viene hacia su interrogatorio el representante legal de la copropiedad aceptando, su señoría, que los abonos están realizados. Lo que no ha explicado el demandante es que hizo abonos y no volvió a pagar. Por consiguiente, el proceso que se adelantaba ante ese juzgado se termina por pago, efectivamente, como lo ha manifestado. Pero una vez el señor no vuelve a cancelar, se reinstala el proceso para aquí ahora esperar la decisión de su despacho. Quedaría una pregunta que seguramente este despacho le orienta a su decisión. ¿Por qué, si no debe el demandado, presuntamente como lo quiera hacer parecer, consignó el 14 de octubre del 2014 a órdenes del despacho de su turno la suma de 20.952.125 como consta en el cuaderno principal a título del Banco Agrario? Con fundamento en el mandato establecido en el artículo 29 constitucional en relación a la garantía de que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y con observancia de la plenitud de las normas propias de cada juicio, resulta lógico que la ley que regula el régimen de propiedad horizontal haya establecido normas especiales referente a la forma en que se deben ser cobradas ejecutivamente las obligaciones derivadas de las multas y expensas ordinarias y extraordinarias. No es el momento procesal entonces para hacer referencia al artículo 3 de la ley 675 que así lo define. En este orden de ideas, el condominio campestre cerrado Vegas de Calima, mediante escritura pública 3095 del 8 de mayo de 2007, ajustó su reglamento interno a fin de acogerse a lo previsto en la ley 675 del 2001, consignándose en el parágrafo segundo del artículo 16. El pago de las expensas comunes ordinarias serán canceladas por mensualidades y cada propietario quedará obligado a cancelarlas dentro de los 10 primeros días calendario del respectivo mes. Las extraordinarias se pagarán dentro del término señalado por la Asamblea una vez publicada y conocida en el acta que contiene dicha cuota. Para hacer referencia a ello, está consagrado en el artículo 30 de la ley 675 el incumplimiento del pago de expensas. Por último, en donde pretende el demandado se tenga en cuenta la temeridad y mala fe, cuando una y otra vez ha intentado con el demandado conciliar las cuentas y darle, como lo hizo en la asamblea de copropiedad, una oportunidad de pago, sin lograr hasta la fecha que cumpla sus obligaciones con la copropiedad. Prescripción que igualmente el despacho tuvo la oportunidad de decidir sobre ellas en el auto 1046 visible 1046 visibles a folio 36 a 38. Si bien es cierto, ya el despacho tuvo en cuenta la prescripción de unas cuotas, también decidió sobre el resto de ellas y se estableció entonces que el señor debía aportar a la copropiedad, como no lo ha hecho hasta la fecha, los pagos de lo que a la fecha deudaba, y se resuelve entonces en el auto 321 a folio 240, 241, 242 y 243 lo siguiente, señora juez: rechazar la liquidación de crédito presentada por el demandado, obrante a folio 211 y 212, exhortar a la parte demandada para que allegue al despacho certificación respectiva de las cuotas de administración desde abril del 2012 a la fecha, sin a esta fecha, su señoría, hayan llegado. Una vez, dice el despacho, aportadas al despacho liquidará nuevamente el crédito para definir la diferencia que podrá consignar el demandado, en la cual podrá adoptar por terminación el proceso por pago por consignación, sin a la fecha, repito, señora juez, haber llegado. Principio de igualdad también lo alega el demandado cuando dice que a la copropiedad
en muchas oportunidades existan deudores. Y no le asiste razón al abogado Vélez respecto de su principio constitucional de derecho a la igualdad, pues no en esta instancia y este despacho el que le concede derechos que no ha solicitado a la copropiedad, bien conocido por el deudor, la copropiedad concede descuentos por acuerdos de pago cuando se solicitan y se cumplen con los acuerdos. Caso este que no es. Si bien es cierto, señora juez, al señor se le concedió, y es fácil identificar a folio 226 de este cuaderno, literal F, que le otorgan condonaciones de intereses y se le conceden un plazo de 90 días aquí al demandado, teniendo como vigencia hasta el 20 de julio, como se observa en el mismo acto, el cual no cumplió el señor doctor Velasco Vélez. El incumplimiento al plazo fijado se refleja con fecha de pago, comprobante de consignación, depósitos judiciales 2014, octubre 14. Por consiguiente, su señoría, es fácil identificar que el plazo otorgado por el cual relata el principio de la igualdad lo pierde por su incumplimiento, como así lo ha venido haciendo hasta la fecha en cada una de sus actuaciones, repito, por el pago. Debe entonces el demandado solicitar, si era la oportunidad, de que se le concediera nuevamente el derecho a la igualdad como lo hace, pero de su forma airada, señalante y de mala fe, ha tratado de vincularnos a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y a mi calidad de apoderado, intentando, y así lo ha resaltado en cada uno de los escritos, que estamos actuando en complot para poder hacerle daño, cuando el mismo demandado sabe que ha incumplido sus pagos y lo único que la copropiedad ha intentado es que le pague el dinero que le adeuda. Frente a la exceptiva de compensación, esta excepción el despacho no podría compensar lo que realmente no existe, señora juez, pues el demandado debe las cuotas de administración relacionadas desde el autodemandamiento ya hasta la fecha. Si bien es cierto, entonces, señora juez, una otra vez ha alegado que ante un juzgado se cursa un proceso, cierto es que ha pagado, pero cierto también es, señora juez, que no volvió a pagar y por consiguiente entonces hoy la liquidación a la fecha de hoy asciende a la suma de 25.062.697. También es cierto, señora juez, que en audiencia a la cual fuimos citados para interrogatorio del demandante, el señor Velasco no asistió y en ella se discutió sobre estos pagos, que si bien es cierto, en algún momento la copropiedad había hecho una liquidación, se corrige y nuevamente se presenta al despacho para no liquidar los intereses sobre los dineros ya cancelados. Por eso, reitero, esta copropiedad lo único que le merece es que se le pague el dinero adeudado por el señor Velasco. Señora juez, de esta manera dejo sustentado mis alegatos, siendo el tiempo de 11 minutos utilizados. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Ahora, doctor Francisco Javier Velasco Vélez tiene el uso de la palabra para que en un plazo máximo de 20 minutos nos presente sus alegatos de manera oral. Gracias, doctora. Primero, de la prueba documental aportada al proceso en el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, del interrogatorio de parte absuelto por el demandante Vegas de Calima y de la copia auténtica del expediente del proceso tramitado hasta su terminación por pago total de la obligación en el Juzgado 15 Civil Municipal de Cali, radicación 2006-178, se infiere que el demandado Francisco Javier Velasco Vélez canceló directamente al demandante Vegas de Calima
las 10 cuotas que se están cobrando en el mandamiento de pago de enero a octubre de 2004 y dentro del proceso con radicación 2006-178 canceló las 16 cuotas que se están cobrando en el mandamiento de pago de noviembre de 2004 a febrero de 2006. Segundo, de la prueba documental aportada en el escrito de excepciones de fondo y del interrogatorio de parte absuelto por el demandante Vegas de Calima, se infiere que el demandado Francisco Javier Velasco Vélez canceló directamente al demandante Vegas de Calima las cuotas de agosto y septiembre de 2010. Tercero, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago en el interlocutorio 1046 de septiembre 24 de 2015, se modificó parcialmente dicho mandamiento de pago respecto a las cuotas de administración de marzo de 2006 a marzo de 2007, con fundamento en la declaración de excepción previa de prescripción extintiva de la acción ejecutiva. Cuarto, del acta de la Asamblea de Vegas de Calima número 20 de fecha marzo 23 de 2011, proposición 13 literal D, visible a folio 313 del expediente, se infiere que se autorizó para todos los deudores, incluidos el demandado Francisco Javier Velasco Vélez, una condonación de intereses de mora del 50%. Seguidamente, del acta de la Asamblea de Vegas de Calima número 23 de fecha marzo 20 de 2014, proposición 13 literal F, visible a folio 307 del expediente, se infiere que, de nuevo, la Asamblea ratificó la condonación de 50% de los intereses de mora para todos los deudores, incluido el demandado Francisco Javier Velasco Vélez. Así las cosas, del acervo probatorio citado se desprende que el abogado de Vegas de Calima, señor Jorge Fernández Mayorga, CC 79-389-302 y TP 147-864, y el representante legal de Vegas de Calima, señor Jorge Luis Henao Castro, CC 16-673-773, al presentar la demanda, mintieron, conforme lo establece el artículo 86 del Código General del Proceso, al cobrar de nuevo las cuotas de enero de 2004 a febrero de 2006, que como se ha demostrado ampliamente, ya se encontraban canceladas a Vegas de Calima, aquí demandante. Esas conductas antijurídicas del abogado y el representante legal condujeron a la irremediable violación del principio de la cosa juzgada, a la violación del principio de la seguridad jurídica, a la violación de las facultades que la Ley 675 de 2001 le otorga a Vegas de Calima en los artículos 30, 48, 63 y 79, porque hicieron uso de un certificado falso en lo que se contrae a las cuotas de enero de 2004 a febrero de 2006, pero la cosa se agrava todavía más con las de noviembre de 2004 a febrero de 2006, porque éstas se pagaron dentro de otro proceso, el 2006-178. Eso quiere decir que ellos, respecto de esas cuotas concretas, están promoviendo de nuevo otro proceso sobre los mismos hechos, objeto, causa y partes, y eso se conoce como non bis in idem, es decir, que nadie puede ser demandado dos veces por lo mismo. Artículo 29 de la Constitución Nacional al final. La pregunta fundamental que debe hacerse de conformidad con la sana crítica es si las cuotas de enero a octubre de 2004 se encuentran impagadas, según ellos, ¿por qué en el proceso 2006-178 no las cobraron? La respuesta es evidente. No se cobraron dentro de ese proceso porque ya estaban canceladas. Si alguna duda queda sobre la cancelación efectiva de estas 26 cuotas de administración, ella se disipa al observar el estado de la cuenta producido por Vegas de Calima a abril de 2008, cuya copia se anexó en el memorial mediante el cual se interpuso el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Estado de cuenta distinguido como folio 35 de dicho memorial, presentado el 5 de julio del 2012. Allí podemos ver cómo Vegas de Calima liquida el crédito e inicia dicha liquidación en marzo de 2006 y termina en febrero de 2008 y le da un total de 4.227.000
94 pesos. Este monto, o sea la cantidad de 4.227.094 pesos, es confirmado por la factura de cobro 7474 de fecha 1 de 2008, generada en Papelería de Vegas de Calima y debidamente suscrita por su representante legal, señor Jorge Luis Henao Castro. Documento que fue debidamente anexado en el memorial mediante el cual se interpuso el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, factura distinguida como folio 32 de dicho memorial, presentado el 5 de julio de 2012. Este estado de cuenta y la factura mencionadas no incluye las cuotas de administración de enero de 2004 a febrero de 2006 por la sencilla razón de que dichas cuotas ya habían sido canceladas de la manera como el acervo probatorio lo evidencia dentro de este proceso. Ahora bien, esas conductas antijurídicas del abogado y del representante legal de Vegas de Calima conducen a la configuración de 4 delitos de conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, a saber, primero, fraude procesal. La conducta se configura al cobrar unas cuotas ya pagadas con anterioridad a la demanda, hecho que conduce a error a la señora jueza que manejó el caso inicialmente, ya que ella, partiendo del principio de la buena fe y creyendo en la manifestación hecha en la demanda por el abogado y el representante legal de Vegas de Calima, libró mandamiento de pago por esas cuotas de administración supuestamente impagadas, hecho que, como hemos probado, es falso. De nuevo inducieron en error a la señora jueza cuando ésta liquidó el crédito. Esas cuotas no solo se encontraban canceladas, sino que las últimas 16 se pagaron a un honorable juez de la República dentro del proceso 2006-178. Segundo, falsedad ideológica en documento público. La conducta se configura al elaborar y presentar ese certificado falso a este proceso, o sea, al 2012-261, que contiene 26 cuotas ya pagadas, 16 de ellas, como se ha probado, a un honorable juez de la República dentro del proceso 2006-178. Tercero, ocultamiento de material probatorio. La conducta se configura en 2 momentos procesales. Primero, al ocultar a la señora jueza de este proceso, es decir, a la del 2012-261, que se pagaron en su correspondiente fecha 10 cuotas de administración, las de enero a octubre de 2004, directamente a Vegas de Calima. Y segundo, al ocultar a la señora jueza de este proceso, esto es, a la del 2012-261, que se adelantó ante otro juez un proceso anterior, o sea, el 2006-178, en donde expresamente se cobraron 16 cuotas, las de noviembre de 2004 a febrero de 2006. Si el demandado, Francisco Javier Velasco Vélez, no hubiera contestado la demanda e interpuesto el recurso de reposición contra el mandamiento de pago y alegado excepciones de fondo contra esas 26 cuotas de administración ya canceladas, en la forma en que se ha probado, la señora jueza nunca se habría enterado de que el demandado pagó 10 de las cuotas del mandamiento de pago directamente a Vegas de Calima y 16 más de dicho mandamiento de pago dentro de un proceso anterior, el 2006-178, entre las mismas partes por idéntico objeto, causa y hechos. Cuarto, fraude a resolución judicial. La conducta se configura al cobrar nuevamente las 16 cuotas ya pagadas dentro del proceso 2006-178, de conformidad con lo dispuesto en el auto interlocutorio 6384 del 9 de noviembre de 2007, notificado en el estado 188 del 22 de noviembre de 2007, al hacerlo de nuevo, es decir, al cobrarlas dentro de otro proceso, violaron flagrantemente dicha providencia de 2007 y por lo tanto incurrieron en fraude a resolución judicial. Es decir, el abogado y el representante legal de Vegas de Calima, en este caso concreto, de las 26 cuotas de administración, abusaron del derecho de demandar, confundieron a la señora jueza que libró erróneamente el mandamiento de pago y que liquidó erróneamente el crédito, abusaron de las facultades que les confiere la ley 675 del 2001 al expedir las cuotas de cobro falsas, es decir,
fueron desleales, temerarios y obraron de mala fe y mintieron conforme lo prevé el artículo 86 del Código General del Proceso, por lo tanto, respetuosamente solicito a la señora jueza primera civil municipal de Cali que ordene compulsar copias del expediente para que el asunto de los delitos citados sea estudiado por la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con su competencia. Asimismo, copias para la investigación disciplinaria, que se tramite el incidente para establecer la multa y se condone a la parte demandante y a su abogado a indemnizar los perjuicios ocasionados a Francisco Javier Velasco dentro de este proceso, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en el Código General del Proceso. Es todo. Gracias, señora juez. Me tomé 10 minutos. Habiendo sido escuchados los alegatos de las partes, esta judicatura dispone un receso de 10 minutos para que vuelvan a pasar al recinto a escuchar la sentencia de que se trata. Se suspende entonces la diligencia, siendo las 10:13 de la mañana. Gracias, señora juez. Vencido el término de receso decretado, se reanuda la diligencia siendo las 10:23 de la mañana. Sentencia número 039. El presente proceso se tramitó en legal forma, los presupuestos procesales se encuentran plenamente reunidos y no se advierte la incursión en causal de nulidad que pueda viciar de nulidad lo actuado, por lo que están dadas las condiciones para emitir un pronunciamiento de fondo. El problema jurídico que debe determinar esta juzgadora es si se haya aprobada alguna de las excepciones propuestas por el demandado dentro del presente trámite o si por el contrario es procedente ordenar seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago. Como antecedentes debemos referir que la presente demanda fue promovida por el Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima, que busca que por la vía ejecutiva se ordene al demandado Francisco Javier Velasco Vélez se sirva pagar a su favor las sumas que se relacionan en la demanda y que corresponden a cuotas de administración causadas desde el mes de febrero del año 2004. Habiendo estudiado la demanda, el despacho procedió a librar el mandamiento de pago, como se observa en el auto interlocutorio número 0975, visible a folio 100 del cuaderno principal. Después de notificado tempestivamente, el demandado propuso los medios exceptivos que se enlistan y que se analizarán con detenimiento más adelante. Él los denomina inexistencia de la obligación, prescripción, abonos, principio de igualdad, innominada, compensación, temeridad o mala fe. Así las cosas, lo primero será referirnos al título ejecutivo presentado para cobro al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, diciendo que el mismo presta suficiente mérito ejecutivo, puesto que contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, consistentes en el pago de sumas líquidas de dinero y que fue expedido de conformidad con las normas que regulan la materia. Debe anotarse que en este caso el título ejecutivo es un certificado expedido por el administrador del Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima con las siguientes características. No está identificado por un número, se corresponde a las cuotas de administración del lote número 31, por capital de cuotas de administración aparece relacionada la suma de 8.893.700 pesos, por consumo de agua la suma de 1.087.700 pesos, sanción por inasistencia y costas 573.040 pesos, intereses de mora 6.836.659 pesos, para un total de 17 millones de pesos 391.099 pesos al momento de presentarse la demanda. Tiene como fecha inicial el mes de febrero del año 2004 y como fecha final el mes de marzo del año 2012. El acreedor es el Condominio Campestre Cerrado Vegas de Calima y el deudor es el señor Francisco Javier Velasco Vélez. Como ya se refirió, el citado documento reúne los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por lo que presta mérito ejecutivo. De otro lado, dicho documento se presume auténtico al tenor de lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que fue modificado por el artículo 26 de la Ley 794 del 2003, en cuanto dice: se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488 cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. De conformidad con las normas antedichas y aplicadas al caso concreto, puede concluirse que el aludido documento no solo es auténtico, sino que por sí mismo constituye título ejecutivo a favor de la persona ejecutante en contra del demandado, pues al tenor de los artículos 79 y 48 de la Ley 675 del 2001 se tiene que así es. Refiramos que el artículo 48 de la citada Ley
establece en cuanto al procedimiento ejecutivo. En los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere esta ley para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias con sus correspondientes intereses, solo podrán exigirse por el juez competente como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el título ejecutivo contenido de la obligación, que será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional, y copia del certificado de intereses expedido por la superintendencia bancaria o por el organismo que haga sus veces o de la parte pertinente del reglamento que autorice un interés inferior. Por lo tanto, el documento aportado como base de recaudo para este proceso comporta plena prueba contra el aquí demandado, pues inequívocamente proviene de quien legalmente puede expedirlo y además es contenido de obligaciones claras, expresas y exigibles a la fecha de presentarse la demanda para el pago de unas sumas líquidas de dinero. Adicional a lo anterior, debe anotarse que lo que en el proceso se discute no es que el título no reúna los requisitos de ley, por lo cual no habremos de detenernos haciendo más consideraciones al respecto. No obstante lo anterior, el demandado propuso excepciones de mérito que se pasan a estudiar en el orden de impacto que pudieran causar sobre las pretensiones de la demanda. Propone la excepción de prescripción, con base en la cual solicita se declare que ha operado esta para las cuotas comprendidas entre marzo del 2006 y abril del 2009. Al respecto, debe anotarse que el Juzgado 36 Civil Municipal de Descongestión, que conocía el proceso en su momento, declaró probada parcialmente esta excepción con relación a las cuotas causadas entre marzo del 2006 a marzo del 2007, en virtud de lo cual hizo una modificación al mandamiento de pago, por lo cual no es necesario referirse extensamente de nuevo a un asunto ya resuelto dentro de este trámite. Propone la siguiente excepción, que denomina como inexistencia de la obligación, y la sustenta solicitando que se declare la excepción de pago de las cuotas correspondientes a los meses de febrero a octubre del año 2004, así como las de noviembre del 2004 a febrero del 2006. Para aprobar esta excepción, el demandado pidió que se aportaran copias del proceso ejecutivo adelantado en su contra por el aquí demandante por cuotas de administración en mora ante el Juzgado 15 Civil Municipal de esta ciudad, identificado con radicación 2006-178. De las piezas procesales aportadas oportuna y debidamente al proceso se extrae lo siguiente. Obra allí la certificación de estado de cuenta a cargo del demandado que relaciona que al momento de presentarse la demanda, este adeuda cuotas de administración desde noviembre del 2004 en adelante. De ello se concluye que las cuotas de febrero a octubre del año 2004 se encontraban al día al momento de presentar la referida demanda. Asimismo, se encuentra dentro del proceso que se libró mandamiento de pago por las cuotas de administración causadas desde noviembre del 2004 y hasta febrero del 2006 mediante auto interlocutorio número 2038 del 21 de abril del 2006. Posteriormente, mediante sentencia número 136 del 27 de julio del 2006, se ordenó seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago. Se observa también que el 5 de diciembre del 2007 se dio por terminado el proceso mediante auto interlocutorio número 6887 por pago total de la obligación. Debe dejarse claro en este punto que la suma con base en la cual se terminó el proceso fue de 2.762.895 pesos, que se corresponde con la liquidación del crédito realizada en ese proceso el 19 de junio del 2007. Así las cosas, es claro para este despacho que le asiste la razón al excepcionante en cuanto a que las cuotas de administración correspondientes a los meses de febrero del 2004 a febrero del 2006 ya se hallan canceladas por el demandante, razón por la cual la presente excepción habrá de declararse probada, ordenando la modificación del mandamiento de pago en lo pertinente. Propone la excepción que denomina abonos. Solicita con base en esta excepción se tengan en cuenta 2 abonos efectuados en agosto y septiembre del año 2010 que suman un valor de 291.400 pesos. Para aprobar su dicho, aporta copia de 2 recibos de consignación efectuados en el Banco Ave Villas los días 18 de agosto del 2010 por valor de 145.700 pesos y 9 de septiembre del mismo año por valor de 145.700 pesos. Por otra parte, el representante legal de la parte demandante aceptó también, dentro del interrogatorio de parte rendido,
haber recibido los abonos mencionados. Anota el despacho que esta no se corresponde a una excepción que pueda desvirtuar los hechos que sustentan la demanda por corresponderse a dos pagos efectuados después de presentada esta. Pese a ello, los mismos habrán de tenerse en cuenta al momento de la liquidación del crédito. Asimismo, obran dentro del plenario varias consignaciones en la cuenta de depósitos judiciales realizadas a órdenes del despacho por cuenta del presente proceso, una por valor de 20.952.125 pesos y 6 más por valor de 159.600 pesos cada una, para un total de 21.909.725 pesos, los cuales también serán tenidos en cuenta al momento de la liquidación del crédito, con la indicación de abonarlos a la obligación en las fechas en que fueron constituidos cada uno de ellos. El siguiente medio exceptivo que propone el demandado lo denomina principio de igualdad. Con base en este, el demandado pide que se le aplique una reducción del 50% de los intereses de mora que adeuda, por cuanto la copropiedad ha aplicado este beneficio a otros propietarios morosos. Solicita que se aplique este beneficio a las cuotas causadas entre mayo del 2009 a mayo del 2012. Para aprobar esta excepción se aportaron al plenario las copias de 2 actas de asamblea de copropiedad, así: acta número 20 del 23 de marzo del 2011 y acta número 23 del 20 de marzo del 2014. Veamos qué se lee en las copias adosadas al plenario en los apartes pertinentes. A folio 217 del expediente se tiene el extracto del acta número 020 del 23 de marzo del 2011 en el que se lee: la asamblea aprobó condonar el 50% de los intereses de mora por una sola vez a aquellos propietarios que tengan cartera vencida con corte marzo del 2011 y se encuentren en cobro prejurídico, enviando a la administración, al administrador, una propuesta de pago del total de la deuda que deberá ser cancelada como plazo máximo hasta diciembre 31 del 2011. Por su parte, a folio 226 se tiene la parte correspondiente al acta número 23 del 20 de marzo del 2014 en el que se lee: por solicitud del señor Francisco Velasco, propietario del lote 31, pide que se apruebe por la asamblea la condonación del 50% de los intereses de mora para los propietarios que se encuentren hasta la fecha morosos. Se somete a votación esta petición y se aprueba por mayoría de votos. La asamblea autoriza la condonación del 50% de los intereses de mora, dándoles un plazo de 90 días calendario, o sea que deben de terminar de cancelar la totalidad de la deuda en junio 20 del 2014. Leído pues lo aprobado por la Asamblea de Copropietarios en su momento, es claro para el despacho que en ambas ocasiones se establecieron condiciones para acceder a las condonaciones que autorizaba la Asamblea, así: en 2011 se señaló que se condonaría el 50% de los intereses a los propietarios que tuvieran cartera vencida a marzo de ese año si enviaban al administrador una propuesta de pago total de la deuda y cuyo máximo plazo para pago fuera diciembre 31 del 2011. Debe referirse que el demandado en este proceso no probó haber dirigido la propuesta de pago al administrador. Por el contrario, lo que sí está claro dentro del plenario es que a diciembre 31 del 2011 no había cancelado la obligación a favor de la copropiedad, razón por la cual se tramita la demanda que hoy nos ocupa. En 2014, el aquí demandado presentó propuesta a la Asamblea de Copropietarios de condonar el 50% de los intereses de mora a los propietarios morosos y esta aprobó la propuesta bajo el entendido de cancelar la totalidad de la deuda en un plazo máximo de 90 días. Es decir, hasta el 20 de junio del 2014. Para efectos de acogerse a este beneficio, el señor Velasco Vélez consignó a órdenes de este despacho la suma de 20.952.125 pesos el 14 de octubre del 2014. Si bien para el despacho en este momento no está claro si con esta suma se cubría el total de lo adeudado por el obligado a la copropiedad, sí es claro que la consignación se hizo por fuera del término que la Asamblea de Copropietarios confirió para el efecto. De manera que, aunque a lo largo de todo el proceso el demandado ha insistido una y otra vez en que se le aplique este beneficio de condonación del 50% de los intereses de mora, no es esta instancia la que le está dado concederle tal petición, pues esta es una facultad que tiene la Asamblea de Copropietarios y la ha otorgado a los deudores morosos en 2 ocasiones sin que el demandado demuestre haber cumplido con los requisitos para beneficiarse del mismo, por lo cual mal haría el despacho en impartir órdenes en ese sentido cuando es una facultad que no hace parte de su competencia. Más aún, invoca el demandado el principio de igualdad sin indicar si algún deudor moroso incumplió los plazos señalados por la Asamblea de Copropietarios para el pago total de la obligación y se vio beneficiado con la condonación. Es decir, el proceso está totalmente desprovisto de pruebas que conlleven a concluir que a personas en su misma situación se les hubiera hecho condonación alguna para concluir que hubo la alegada violación al principio de igualdad, razones por las cuales habrá de declararse la improsperidad de esta excepción.
Compensación. Propone esta excepción y pide el demandado que si se prueba que se han cancelado sumas de más, se le compense al momento de proferir sentencia para que sean abonadas al crédito o devueltas en caso de que haya excedentes a su favor. Ante esto debe indicarse que al momento de hacerse la liquidación del crédito se podrá determinar si hay algún saldo a su favor que deba ser reintegrado, no pudiéndose establecer este asunto hasta entonces. Con respecto a la temeridad o mala fe que propone, solicita que se declare que el hecho de pretender cobrar las cuotas de febrero del 2004 a febrero del 2006, que afirma ya están canceladas, es un acto temerario de mala fe que debe ser sancionado. Sobre este medio exceptivo debe aclararse que no aporta prueba alguna que sustente su dicho, habiéndose limitado a hacer la afirmación de la misma, siendo ello insuficiente para endilgar la mala fe o temeridad de la actuación de la demandante. También propone la excepción que denomina innominada, con base en la cual solicita se declare cualquier excepción que se haya probada aunque no se haya invocado expresamente. Ante esto debe decirse que no hay probada ninguna excepción que quepa dentro de su petición ni el demandante hizo despliegue probatorio alguno para sustentar su dicho en este sentido. Para resumirse, con relación a las excepciones que el demandado denominó principio de igualdad, compensación, temeridad o mala fe e innominada, ha de concluirse que no se hallan probadas en el proceso. Al respecto de recordarse que la jurisprudencia ha dicho que si el interesado en suministrar la prueba no lo hace o la llega imperfecta, descuida o equivoca su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones, bajo el entendido que prueba quien demuestra, no quien envía a otro a buscar la prueba. De manera pues que el demandado incumplió la carga impuesta por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según la cual incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De aquí se deriva una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual, cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte invoca a su favor, debe fallar de fondo y en contra de esa parte. En conclusión, a la luz de los hechos probados en el proceso, el despacho declara la prosperidad de la excepción propuesta denominada inexistencia de la obligación con relación a las cuotas de administración comprendidas entre febrero del 2004 y febrero del 2006. Asimismo, ordena tener en cuenta los abonos probados dentro del proceso al momento de hacer la liquidación del crédito, teniendo en cuenta la fecha exacta de cada uno de ellos, incluyendo los que se hicieron directamente a la demandada y los que obran en la cuenta de depósitos judiciales de este despacho. Pese a lo anterior, declara no probadas las excepciones que el demandado denominó principio de igualdad, compensación, temeridad o mala fe e innominada. En mérito de lo expuesto, el juzgado por último, con relación a la petición que hace el demandado de compulsar copias a la Fiscalía o con destino a la investigación disciplinaria, el despacho le indica que queda en plena libertad de interponer las denuncias que considere pertinentes ante las autoridades competentes y el despacho estará presto a suministrar las copias del caso que se requieran. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cali Valle, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación planteada por el demandado en cuanto a las cuotas correspondientes a los meses de febrero del 2004 a febrero del 2006 en atención a las consideraciones de la presente providencia. Segundo, se ordena modificar el mandamiento de pago indicando que el mismo cobija las cuotas allí señaladas a partir del mes de abril del año 2007, debido a la prosperidad parcial de la excepción previa de prescripción y a la prosperidad de la excepción denominada inexistencia de la obligación. En todo lo demás, el mandamiento referido queda incólume. Tercero, declarar no probadas las excepciones denominadas principio de igualdad, compensación, temeridad o mala fe e innominada, por lo dicho en la parte motiva de este proveído. Cuarto, se ordena seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago con la modificación introducida en el numeral segundo de esta sentencia. Quinto, practíquese la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso. Parágrafo. En la liquidación abónense los pagos reconocidos en la parte motiva de esta sentencia, con especial cuidado de las fechas de su consignación y por ende la extensión de intereses que hasta esa calenda corría. Sexto, se condena en costas al ejecutado, ordenando pagar a favor del demandante el 50% del valor de las costas que se liquiden por secretaría por haber prosperado parcialmente sus medios exceptivos. Parágrafo. Para la liquidación de costas del presente asunto se tendrá en cuenta por secretaría del despacho la suma de 1.400.000 pesos que la suscrita fija como agencias en derecho. Séptimo, ejecutoriado el presente auto, remítase el expediente a la oficina de reparto de los juzgados de ejecución para dar cumplimiento a lo indicado
en el acuerdo PSA 139962 del 31 de julio del 2013. La presente providencia queda notificada en estrados. En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra al doctor Jorge Fernández Mayorga para que manifieste lo que a bien tenga. Su señoría, sin recurso. Seguidamente se concede el uso de la palabra al demandado doctor Francisco Javier Velasco Vélez para que manifieste lo que a bien tenga. Su señoría, sin recurso. Gracias. Gracias. La presente decisión queda entonces en firme y no siendo otro el objeto de la presente, se termina siendo las 10:45 de la mañana. Muchas gracias.